¿Cómo les va? El gusto de volvernos a encontrar a través de nuestros programas, nuestras entrevistas. Y hoy es muy significativa la misma, pues que estamos con Mercedes Oviedo, quien fuera también vicegobernadora de la provincia de Misiones. Pero más allá de estos asuntos propios de los logros en materia de el funcionario público, en este caso la funcionaria, venimos a buscar a la persona, venimos a buscar también su larga trayectoria y militancia en la política, por supuesto dentro de las líderes del peronismo. Muchas gracias por recibirnos en su casa, Mercedes. No, a ustedes y a toda la audiencia, buenas tardes. La verdad es un gusto que recordemos, ¿no es cierto?, la actividad que hemos desarrollado, porque de alguna manera debe servir no solamente para hacer un revisionismo de cómo fueron las cosas, sino también tomar lo bueno que se fue haciendo y fundamentalmente transmitir a las generaciones que aún no me conocen ni me conocieron, porque cuando yo fui la primer ministra mujer de esta provincia, fui la primer vicegobernadora y la primer senadora, más allá de los otros cargos, diputación, vicepresidente del IPRODA que tuve. Claro, eran chicos que hoy tienen 20, 30 años, o sea que hay toda varias generaciones que aún no conocen mi trayectoria, Claro, ¿no? lógico. Sí. Así que miren con quién estamos, digo, también yo al tiempo de asombrarme. Toda una vida dedicada a la política, pero desde una mirada social, me da la impresión, ¿no? Sí, totalmente, siempre. Yo provengo de las ciencias sociales y por supuesto que cada acción que desarrollé, siendo la primer trabajadora social del municipio de Posadas, he trabajado justamente en lo social, con la relocalización de las personas que tenían que salir de sus lugares para la construcción de los nuevos barrios que se iban a ejecutar para relocalizar a las personas por el tema Yacyretá. También estuve en el IPRODA, en el Instituto de Vivienda, donde se abrió un abanico de posibilidades de alternativas de viviendas para que esté al alcance de distintos sectores sociales, porque para eso era el Fondo Fonavi. Bueno, y a partir de todo ese trabajo, el doctor Humada vio lo que hacía yo más allá de militar desde el primer año de facultad en el justicialismo, vio mi perfil cuando crea el Ministerio de Bienestar Social, Mujer y Juventud y me designa para llenar de contenido esa nueva estructura con componentes nuevos como la juventud y la mujer. Claro. Yo quiero retrotraerme un cachito hacia atrás de su trayectoria y preguntarle algo sencillo como cómo empezó, cómo se ligó al justicialismo. Bueno, yo provengo de un hogar apolítico totalmente, De Posadas. de Posadas, estudié en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y a mis 17 años comencé a hacer un gran debate, era el año 70, eh, había un gran debate en todas las universidades acerca de las distintas, las distintas ideologías. Y bueno, ahí conocí todas y cada una de ellas, habían grandes debates, como dije recién. Y bueno, a mí me gustó la causa justicialista, y no solamente que me gustó, sino que la leí, la estudié, la practiqué, y también sé que nos queda una tarea pendiente muy grande que nos dejara como legado el justicialismo, que era ir actualizando la doctrina en función de los tiempos que se vivían, porque decían que la única verdad es la realidad. Y creo que nos hemos quedado, haciéndome cargo también lo que es en lo que me toca, de que no hemos hecho esa actualización, por eso ha perdido vigencia, por eso el peronismo se ha destruido, porque nos hemos alejado no de los principios, las banderas y las verdades, sino los grandes contenidos que debían ser actualizados, ayornarnos para poder entender en este tema, en este nuevo tiempo, en esta nueva globalización, que los grandes lineamientos nos había dejado ya el general Claro. Perón en el mismo justicialismo. Así que el, el justicialismo podrá ser, si se actualiza en función de su esencia,
actualizando en función de la realidad, llenando nuevos contenidos a esto que planteé, sus verdades, sus banderas y sus principios, o no, o dejará de ser. Claro, una actualización doctrinaria con adecuación al presente. Usted hablaba de la globalización que ya está terminando, inclusive se está hablando de un nuevo reseteo mundial, así que imagínese. Pero yo leo a Perón, como seguramente usted lo ha hecho siempre, y esas verdades son constantes. Claro. Es increíble la actualidad doctrinaria, que es el fundamento que a través de los tiempos, que cada día sigue vigente, las cuestiones ambientales, las cuestiones del cuidado de los alimentos, inclusive las guerras biotecnológicas que hoy estamos asistiendo, eso está en la mirada del peronismo. El general Perón hablaba de la aldea global, haciendo referencia a la globalización. Por eso hablaba él del continentalismo, de la unión de América Latina y el Caribe, cosas que no hemos hecho, pero si usted dice, y es cierto, tienen tanta vigencia en cuanto a sus principios, sus banderas, en sus enunciados, los contenidos son los que tienen que cambiar. Porque yo me pregunto y le pregunto por dónde pasa la justicia social hoy. Claro. En el 55 pasó por un lugar. Y los peronistas se tienen que preguntar por dónde pasa la justicia social. La soberanía política. ¿Qué es la independencia económica hoy en un mundo totalmente capitalista y globalizado, con guerras de por medio y con esa gran desesperación en búsqueda de patria de miles y miles de personas que corren de sus países por distintos motivos buscando un pedazo de pan? La patria para ellos es donde consiguen algo para comer y algo para establecerse. O sea, hay que replantearse profundamente, o lo tienen que hacer los militantes, los intelectuales, los profesionales, los políticos. O se hace eso o será una ideología más que tuvo en su tiempo su aplicación, porque si hoy nos ponemos a ver qué ocurre en nuestro país, y yo creo sinceramente que lo que está pasando en cuanto a la situación socioeconómica, cómo se hace el abordaje del problema, la reivindicación de la dignidad, la pérdida de valores, esto no es justicialismo. Usted sabe que yo pienso activamente en lo que usted está diciendo y sitúo, como para ponerle un tiempo, de este quiebre doctrinario donde empezó a arruinarse en todo caso esa mística peronista en los 90. Ahí percibo está la raíz del conflicto que nos viene atravesando desde entonces, cuando defeccionó el principio de la justicia social, la independencia económica sobre todo, ¿no? Entregando el país a, por supuesto, un modelo extranjerizado. Mire, yo creo con total... Hablo del menemato. Sí, mire, la verdad que yo no creo que se pueda hacer, con mucho respeto a su pensamiento, un corte tan tajante. ¿Desde cuándo comenzó esto? Porque hay que entender cómo quedó el país después de la dictadura militar y si realmente el país estaba en condiciones o no de hacerse cargo de las empresas que estaban totalmente vaciadas, que había un problema económico y de inflación tremendo. Por eso a mí me parece que desde el advenimiento de la democracia ya se comenzó a desvirtuar todo. Inclusive, le vuelvo a repetir, yo no encuentro un punto desde el cual partir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya para la década del 90 tendríamos que haber hecho una actualización doctrinaria y no la hicimos. No, desde luego. Pero entonces creo, para terminar la idea, yo creo que esto, porque fíjese que en la doctrina dice la única verdad es la realidad. Y la realidad que ocurría en ese momento no se supo, no se pudo, no se quiso explicar para tomar ese abordaje que se tenía que hacer en el partido para hacer la discusión correspondiente. ¿Por qué se privatizaban? Mire, hay un ejemplo que a mí se me grabó sin querer decir desde cuándo, porque a mí no me queda claro. Tendría que sentarme con objetividad, desprendida de todo sentimiento para hacer un análisis profundo de cada etapa. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo en el momento
que se privatizaban tanto las empresas en la década del 90, como usted bien plantea con Menem, y la cantidad de recursos dinerarios que se le entregó por las indemnizaciones de las personas, pero se les entregó, todos pusieron taxi, kiosco, o sea, se les entregó tanta cantidad de dinero y no se les orientó para hacer empresas subsidiarias de las mismas empresas que privatizaban. O sea, el desfasaje que hubo, por eso a mí me cuesta muchísimo, tendría que sentarme con un gran economista y otras profesiones, pero con objetividad, sin apasionamiento, para poder entender bien, porque yo creo que habían cosas que no podían abordarse que no fueran de esa manera, pues se abordaron mal porque se entregó mucho recurso y no se le orientó a la gente cómo iba a invertir ese recurso para que pudiera potenciar y pudieran realmente reconvertir esa pérdida de trabajo, pero con ese cupo de dinero. O sea, a mí me cuesta mucho marcar una época. Yo corro la línea del tiempo, en todo caso, para adecuarme. Está claro que no hay una posibilidad concreta de decir, bueno, tal fecha, tal día empezó esto. Pero sí se puede, de alguna manera, en todo caso, podría haber ocurrido la maduración de un proceso que comenzó a desflecarse con la llegada de Perón, si lo podemos poner, porque antes venía una cierta ilusión, una lucha. Había, por supuesto, ya diferencias, vamos a decir, de izquierdas y derechas, dentro mismo del peronismo, pero también dentro de prácticamente toda América Latina. Se venía luchando desde el Cordobazo, con Onganía, para esta parte, por ahí para los que gustan de estos matices de la historia, sí, lo situamos. Llegado Perón acá, ocurre esa escisión, donde vemos claramente dos peronismos. Totalmente, que nada tenían que ver con la esencia misma del peronismo, porque la verdad que ni era de izquierda ni de derecha. Justamente dentro de la doctrina está que se buscaba... Pero estuvieron los que se salvaron y los que no. Claro, yo tuve que correr cárceles, también me tocó correr cárceles en la década del 70 y fue muy injusto porque aquellos que levantaron armas y pudieron escaparse, le tomaron como ovejitas a quienes pensaban de la misma manera y fueron los que murieron, los que desaparecieron, y las cabecillas de esas grandes, ya sea de la AAA, de la derecha o de la izquierda, Firmenich y todas esas cosas, ellos se fueron con dinero de la Argentina. O sea que por Firmenich eso... no sería el mejor ejemplo, porque sabemos ya con el diario del lunes que este muchacho servía también a los mismos intereses corporativos que decía luchar, ¿no? Por eso hubo una distorsión tan grande y la verdad que el partido tendría que haber acompañado todos estos procesos con tremendo análisis, grupos humanos que más allá de algunos con la actividad política, con la actividad gubernamental, alguien que estuviera permanentemente debatiendo todas estas cosas para ir ayornándonos a la circunstancia, ir entendiendo cada momento sin perder la identidad, esa identidad que se pretendía con el justicialismo, una filosofía de vida donde lo humano era lo primero, el primer trabajador era el presidente. O sea, yo digo, se fueron perdiendo y hoy en día creo que el problema es político, no económico. El problema es la falta de pertenencia y la división que hay en el peronismo. Fíjese, en el peronismo y en los otros partidos políticos también, desde que vino la transversalidad, fíjese en cada espacio político. En cada espacio político hay peronistas, radicales, socialistas, de izquierda, de derecha, en cada espacio. O sea, ¿qué nos queda hoy en principio, me parece? Que más allá del lugar donde uno esté, la participación es de lo más importante. No importa en qué espacio se esté, pero la gente tiene que participar, porque si no, estamos con un grupo de personas que son los que lideran, no importa qué espacio, son los que toman las grandes decisiones y el pueblo, que es el que tiene que alzar su voz, sigue callando y entonces esto cada vez se va destruyendo más. Acá los únicos que tienen y pueden tener autoridad para hablar es el pueblo. Voy a hacer aquí una primera pausa en esta conversación. Enseguida volvemos a
a esta charla que seguramente va a seguir ahondando lugares no comunes con quien fuere la vicegobernadora de Misiones.